Dios les bendiga, mis amados hermanos de la Quinta Iglesia Bautista Sinaí. Para mí es un gozo, es un placer poder estar este día con ustedes. Y como siempre lo decimos, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Deseo que realmente el Señor les haya bendecido durante esta semana, pero también estaremos orando al final de este tiempo para que el Señor les bendiga en esta nueva semana que vamos a iniciar prácticamente ya el día lunes. Realmente que es una bendición poder estar con ustedes. Hoy estaremos tocando un tema que es muy conocido para nosotros. Probablemente me habrás escuchado hablar acerca de ello anteriormente. Y hoy vamos a descubrir el principio de las 5 piedras. Lo hemos llamado el principio de las 5 piedras y especialmente está basado en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 17, especialmente donde se narra la historia entre el combate entre David y Goliat. Probablemente conoces muy bien esa historia y conoces prácticamente cómo terminó esta historia. Realmente que es impresionante cuando podemos darnos cuenta de cómo un joven, contra todo pronóstico, derrota al gran campeón del pueblo de los filisteos, como lo fue David. Ahora, hay aspectos importantes que nosotros debemos contemplar a la luz de esta historia. Y esta historia tiene mucho que enseñarnos, especialmente en este día, acerca de cómo nosotros podemos enfrentar a este gigante que nos está intimidando, que nos está amenazando, que realmente está poniendo a prueba nuestra fe. Y hoy creo más que nunca es el tiempo, a esta altura de esta pandemia, yo creo que es el tiempo de que nosotros podamos ejercitar nuestra fe. Debemos desarrollar y tener una fe que funcione, aunque la vida no funcione como dijese el pastor Rick Warren, ¿verdad? Tenemos que ejercitar la fe. Y hoy vamos a descubrir este principio, que lo hemos llamado el principio de las 5 piedras, que nos pueden ayudar específicamente cómo podemos derribar a esos gigantes que amenazan con hundir nuestra vida, que amenazan con afectar nuestra condición mental y emocional como espiritual, que amenazan nuestras finanzas, que amenazan nuestras aspiraciones y proyectos, como también amenazan la vida de negocios y empresarial que muchos de ustedes de hecho han visto amenazadas a raíz de esta cuarentena y a raíz de esta situación. Pero no debemos tener temor, no debemos sucumbir ante la adversidad, al contrario, tenemos que cobrar ánimo en el Señor en las adversidades y tenemos que fortalecer nuestra vida en el Señor. Así es que el relato nos dice que Goliat por 40 días había estado saliendo al campo de la batalla. Goliat por 40 días había salido al campo de la batalla, porque en aquella época las batallas se podrían desarrollar de varias formas, de acuerdo al término en el cual los reyes la definían. Una es de que los ejércitos se enfrentaran y el ejército que prevalecía y sometía al otro ejército era el vencedor. Pero también se podía establecer un combate entre 2 soldados, uno por ejército, pelear cuerpo a cuerpo, y el soldado que quedaba con vida era el soldado vencedor, y por tal razón eso definía quién era el ejército y el pueblo vencedor en esa batalla. Era un completo combate lo que se daba en ese tiempo. Bueno, los 2 ejércitos estaban apostados frente a frente, habían definido de que la batalla, especialmente los filisteos, habían tomado la iniciativa y definieron de que la mejor manera de poder establecer quién iba a ser el vencedor era de que cada bando pusiera a su mejor soldado, a su mejor guerrero, para poder definir quién era el pueblo vencedor en esa batalla. Los filisteos presentaron a Goliat, quien era un campeón, un hombre que desde temprana edad se había forjado en el arte de las armas, era un combatiente, era un guerrero, era prácticamente el campeón de los filisteos. Al contrario del ejército de Israel,
era comandado por el rey Saúl, pero de parte del ejército de Saúl no se había ofrecido nadie para poder enfrentar a Goliat. Goliat no solamente era un guerrero forjado en la batalla, no solamente era un guerrero experimentado y un verdadero campeón en el uso de las armas, sino que también era un verdadero paladín de los filisteos. Eso, sumado a su gran estatura, que era un hombre casi de 3 metros, pues lo hacían realmente un rival difícil de vencer. Y desde la óptica del pueblo de Israel, y especialmente de los soldados de Israel, ninguno de ellos se atrevía a poder enfrentar a Goliat porque consideraban de que era imposible poder vencerlo. En escena aparece David, no tanto porque fuera del ejército de Saúl, sino que porque su padre Isaí le había pedido de que fuese al campamento del ejército de Israel y pudiera llevar provisiones para sus hermanos y que de paso pudiera llevar algunos regalos para el rey Saúl. Es en medio de esa situación que cuando David llega al campamento de Israel, se topa con la sorpresa de que en el atardecer, Goliat aparece en escena y comienza a desafiar al ejército de Saúl para que envíen a un soldado a pelear cuerpo a cuerpo contra él y poder definir los términos de la batalla. Y realmente que David se sorprende porque nadie tenía el coraje, nadie presentaba el valor necesario para poder enfrentar a ese gigante. Realmente estaban atemorizados, intimidados completamente como para poder hacerlo. No había nadie. Y es ahí donde David, después de una serie de indagaciones, después de pasar el proceso de entrevista con el mismo rey Saúl, se ofrece voluntariamente para poder enfrentar a Goliat, a pesar de que desde la perspectiva de Saúl, desde la perspectiva de los soldados y aún de los hermanos propios de David, consideraban de que él no era un rival lo suficientemente bueno y capaz para poder enfrentar al gigante Goliat. Pero es ahí donde David se ofrece, comparte realmente cómo el Señor le ha respaldado, especialmente en el cuidado de las ovejas de su padre, de cómo la mano del Señor le salvó de los ataques de leones y de los ataques de osos, y de cómo él gallardamente los había enfrentado y los había vencido, a pesar de ser fieras que probablemente podían despedazarle a él, pero que él miraba de cómo el favor del Señor y cómo el cuidado del Señor estuvieron con él para darle la victoria en el campo mientras cuidaba las ovejas de su padre. Y si Dios había sido fiel en esas circunstancias, Dios también iba a estar con él al poder enfrentar a ese gigante llamado Goliat. Y es así que David desciende y previamente, antes de poder ver cara a cara a Goliat, dice el relato que él llevó su vara pastoral, llevó prácticamente ahí su saco pastoral, y cuando descendió por una cañada y en la ribera de un pequeño riachuelo recogió 5 piedras y las metió dentro de su bolsón y con su honda en la mano fue a enfrentar al gigante Goliat. Cuando Goliat mira a David y mira a este joven, dice que el relato bíblico de que lo menospreció, lo consideró de que realmente era un rival indigno, de que realmente era alguien que prácticamente era una ofensa para él al poder ver a David, porque lo miró venir con su vara pastoral, lo miró venir con su saco como de pastor de ovejas, lo menospreció y comenzó a insultarlo por sus dioses. Y entonces se enfrentan. Ahora, es interesante porque aquí hay algunas cosas muy importantes que debemos considerar, especialmente cuando nosotros estamos enfrascados en algún tipo de batalla. ¿Por qué? Porque normalmente, como hijos de Dios, como la iglesia del Señor, nosotros estamos en medio de un conflicto que es el conflicto entre el reino de las tinieblas, comandado por Satanás y sus huestes infernales de maldad, de las cuales el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 6, de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Hay un reino de las tinieblas comandado por Satanás y sus servidores,
y también el reino de la luz al cual pertenece la iglesia de Cristo, y esta es comandada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en medio de esas circunstancias, tenemos que tener claro nosotros que cuando estamos enfrascados en la batalla, ya sea una batalla espiritual, especialmente peleando como la iglesia del Señor, o estamos enfrentando algún otro tipo de batalla, como lo puede ser el hecho de que podamos enfrentar una batalla de carácter moral, estamos atravesando por una serie de asedios y de tentaciones pecaminosas que pueden seducirnos y arrastrarnos al pecado y a la derrota espiritual, o ya sea que enfrentamos nosotros algún otro tipo de batalla, como la persecución de la iglesia, o alguna otra situación en la cual nosotros podamos vernos amenazados en circunstancias de las cuales vivimos en este mundo, independientemente de la batalla. Pero algo que debemos entender especialmente es que nosotros nunca debemos pelear de acuerdo a los términos que el enemigo nos defina. Nunca debemos pelear en el campo que el enemigo prescribe. Tenemos que aprender a pelear bajo los términos Dios nos ha dado, y debemos utilizar las armas que Dios nos ha dado, como también debemos pelear en el campo que Dios nos establece para poder pelear. El salmista David decía de que Dios es el que nos ciñe de poder y el que adiestra nuestras manos para la batalla y que ensancha nuestros pasos, ¿verdad?, para superar a nuestros enemigos. Entonces es fundamental que podamos tener en claro estos aspectos antes de poder enfrentar las batallas de la vida diaria, como también las batallas morales, espirituales, financieras, relacionales o laborales que podamos estar enfrentando en este tiempo, especialmente en medio de esta crisis. Ahora, una vez que podemos ver esto, vamos a descubrir entonces los 5 principios que yo quiero compartir, que pueden ser fundamentales, especialmente para poder enfrentar a nuestros gigantes y poder sobreponernos, superarlos a ellos. Lo primero que debemos hacer es que nosotros tenemos que clarificar, escucha bien, tenemos que clarificar el propósito de Dios para nuestra vida. Clarificar. Tienes que clarificar, tener en claro cuál es tu propósito, por qué estás en esta tierra, cuál es tu rol y tu función, cuál es tu llamamiento, cuál es el ministerio, cuál es la vocación a la cual Dios te ha llamado en medio de estas circunstancias. Es fundamental, porque cuando nosotros tenemos claridad de nuestro llamado y de nuestro propósito, eso nos va a permitir poder dirigirnos directamente hacia el lugar donde Dios quiere que nosotros podamos estar o hacia donde Dios quiere que nosotros nos movamos. Y eso va a facilitar también nuestra vida y nuestra toma de decisiones. Así es que no estás aquí nada más para ocupar un lugar en el tiempo y en el espacio, sino que eres una persona con diseño y con propósito. Así es que tienes que descubrir tu propósito, tienes que clarificar tu propósito de vida, tienes que clarificar realmente cuál es la voluntad específica de Dios para ti y qué es lo que Dios quiere que hagas en medio de este tiempo y en medio de estas circunstancias. Mientras en el ejército de Israel todos huían de enfrentar el desafío, porque lo miraban algo inmanejable, insuperable y de que ellos eran incapaces para hacerlo, David se presenta, a pesar de que no es un guerrero consumado, de que él no ha sido ejercitado en el uso de las armas, pero que realmente él siente de que él tiene un llamado especial, y ese llamado especial es a pelear por el nombre del Señor, es a pelear por su pueblo Israel, y es a poder realmente demostrar de que hay Dios en Israel, ¿verdad? Y de que ningún incircunciso, ningún gigante debe levantarse para insultar y humillar al pueblo de Dios, sino que realmente tenemos que presentar defensa, especialmente en medio de esas situaciones. Así es que es fundamental que tú puedas clarificar tu propósito. Lo segundo es que tú tienes que alimentar tu fe y matar de hambre a tus temores. En el ejército de Saúl, todos tenían miedo. Desde el rey Saúl hasta el pelapapas de ese ejército estaban amedrentados. Eran presa del temor. Habían sido, ¿verdad? Su corazón y su coraje se había visto mermado a raíz de esas situaciones
que ellos estaban enfrentando en esa situación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Yo sé que esta crisis, yo sé que esta dificultad amenaza con hundirnos. Yo sé que esta problemática probablemente nos está sumergiendo en situaciones cambiantes y desesperantes que pueden hacernos parecer de que realmente no vamos a poder levantarnos ni superarnos, pero que tenemos que tener claro de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, como dice su palabra? Y realmente tenemos garantía a la luz de la palabra y de las Escrituras, en sus promesas, en las cuales Dios describe su presencia, su poder y su provisión para cada uno de nosotros. Tienes que alimentar tu fe. Y la manera de cómo alimentar tu fe es el hecho de que tienes que mantenerte conectado con Dios. Tienes que acercarte a las Escrituras, leerlas, estudiarlas, meditarlas, memorizarlas y aplicarlas a tu vida. Y vas a experimentar el poder transformador de la palabra del Señor y de cómo esa palabra alimenta tu fe y mata de hambre a tus miedos. Así es que es fundamental que tú puedas nutrir tu fe. Ahora, y eso debes hacerlo a través de la práctica de hábitos espirituales privados, como también la práctica de hábitos espirituales públicos, los cuales tienen que ver con mantenerte conectado a los servicios online de la iglesia, a las cadenas de oración y a los tiempos de exaltación y adoración colectiva del Señor, aunque lo hagamos a través de las diversas plataformas y los medios que tenemos de una forma distante, pero que podemos conectarnos a través de la red y podemos juntos adorar al que vive y permanece para siempre. Pero en tu vida privada es indispensable que tú puedas nutrir tu fe, alimentar tu vida espiritual a través de devociones privadas, la oración, la lectura y el devocional personal, los altares de oración, la adoración en privado son fundamentales para nutrir tu fe. Y mientras tú haces eso, realmente vas a experimentar cómo Dios llena tu vida a través de su Espíritu, cómo te renueva con nuevas fuerzas y cómo realmente Dios levanta y despierta en ti una fe funcional, aunque tu vida no funcione, ¿verdad? Es fundamental que podamos hacer esas cosas. Tercero, es que no debes medir tus adversidades, tus problemas, tus gigantes, tus limitaciones a la luz de tu tamaño. Tienes que medirlas de acuerdo al tamaño de Dios. David nunca miró la estatura del gigante. Él sabía que era un gigante, pero David siempre lo midió al tamaño de la altura de Dios. Es por eso que en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que es el versículo clave que vamos a usar hoy, dice de que David le dijo al gigante: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones del Dios de Israel, en el nombre de Jehová. Y el término Jehová ahí es Jehová Sabaoth, que significa el Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el comandante en jefe que dirige los ejércitos celestiales en Israel. Él es el que va al frente de la batalla. Y eso es hermoso cuando nosotros podemos encontrar descripción como la que David hizo en ese momento, especialmente ante el gigante. ¿Por qué? Porque David no estaba midiéndolo de acuerdo a su estatura, a sus limitaciones, a sus imposibilidades, a sus desánimos o a su falta de fe, sino que lo estaba midiendo de acuerdo al tamaño de tu Dios. Yo sé que ese problema que estás enfrentando ahora, sea espiritual, sea emocional, sea financiero, sea laboral o sea a nivel de negocios, puede ser un problema grande y difícil, tú sientes, pero tienes que entender que tu Dios es mucho más grande que esas cosas. Me encanta lo que dice el salmista David en el Salmo 121, donde dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Háblale a esos problemas. Yo sé que los problemas nos rugen y nos gritan. Yo sé que las dificultades también nos rugen y nos gritan y nos atemorizan y nos llenan de temor o de incertidumbre, de desánimo, de desesperanza, de ansiedad. Pero Jesús lo dijo allá en Mateo capítulo 17. Dice: si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le diréis a ese monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si bien es cierto, esta declaración de Jesús era un dicho rabínico de su tiempo,
pero denotaba de que realmente nosotros podemos hablarle a las circunstancias, no como algunos lo hacen, con proclamas o con declaraciones, ¿verdad? De fe, que hacen muchos como una práctica, ¿verdad?, común que hacen hoy. No, debemos hacerlo de acuerdo al poder de la palabra y al poder del Espíritu del Señor, el cual opera en nosotros. Como dijo Zacarías, no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu del Señor. Y así es que tenemos que hablarle a las circunstancias y decirle: circunstancia, problema, dificultad, problema financiero, desempleo, enfermedad o dificultad. Tú que me amenazas, quiero decirte, probablemente seas algo grande, pero mi Dios es mucho más grande que tú. Y yo te venceré en el nombre de Jesús. Ahora, qué glorioso es cuando podemos ver ese ejemplo de David, porque le dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos, Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré, le dijo David. Y entonces el gigante se abalanzó con su lanza para querer estacar a David, y David tomó su honda y una piedra, y de hecho que comenzó a agitar su honda y soltó esa piedra, y con un golpe certero derribó al gigante, el cual cayó a suelo. Y después David procedió a acabar completamente con este gigante, contra todo pronóstico. Pero realmente no fue la habilidad de David, no fue la experiencia de David, no fue el arma de David la que derribó a ese gigante, fue el Señor. Fue el Señor. Y Él es el que va a derribar tus temores. Él es el que va a derribar tus limitaciones. Él es el que va a derribar tus imposibilidades. Él es el que va a derribar cada una de las amenazas que el enemigo probablemente está presentándolas como algo inexpugnable o algo invencible. Pero te vas a dar cuenta que realmente Dios lo va a hacer. Como lo dijo Jeremías en el capítulo 20, verso 11, donde él dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Así es que háblale a ese gigante, háblele a esa adversidad y dile de que el Señor va contigo como poderoso gigante. Ahora déjame darte dos principios más para poder cerrar este tiempo y poder dirigirte a poder orar por el Señor. El cuarto principio me dice de que realmente tú no debes dudar en la oscuridad lo que Dios te ha prometido en la luz. No debes dudar en la oscuridad lo que Dios te ha prometido en la luz. Dios nos ha dado innumerables promesas que nos alientan y nos animan a permanecer firmes a pesar de los golpes de la vida, a pesar de las tormentas que atravesemos, a pesar de los problemas que nos afecten, a pesar de las caídas y fracasos que podamos experimentar en la vida, a pesar de las amenazas y a pesar del sufrimiento que podamos estar experimentando. Tenemos que recordarnos de cada una de las promesas que Dios hace. Y cuando podemos recordarnos de cada una de esas promesas, de hecho de que nuestra vida se llenará de esperanza, de fe, de aliento, de confianza, y de hecho que nuestra motivación y nuestra actitud cambiará, porque podemos darnos cuenta de que las palabras del Señor nos respalda y nos hace saber de que Dios cumplirá cada una de ellas. ¡Ánimo! No dudes en la oscuridad, no dudes bajo la tormenta, no dudes aún ahí enfermo, no dudes aún ahí quebrado, no dudes ahí sin empleo, de que realmente Dios cumplirá la promesa de provisión, de sanidad, de nuevas oportunidades, de bendición multiplicadora, de conexiones divinas, de ideas creativas, de emprendimiento, como también el hecho de que Dios te va a sostener y Dios te va a ayudar a poder superar y poder vencer esas dificultades que hoy enfrentan. Así es que no dudes en la oscuridad lo que Dios te ha prometido en la luz. Y por último, tienes que aprender a depender de las fuerzas de Dios. Aprender a depender de las fuerzas
de Dios. Yo sé que algunos de ustedes probablemente se sienten sin fuerzas. ¿Por qué? Porque esta crisis les ha robado la vitalidad, la energía, la fe, el ánimo, la confianza, porque han visto cómo muchas cosas se han ido reduciendo y de cómo esta situación nos ha ido encerrando, no solamente en algunas circunstancias amenazantes, sino que también en situaciones de riesgo y en situaciones en las cuales probablemente nos sentimos caer, perder o ser derrotados completamente. Y eso no solamente gasta nuestras fuerzas físicas, sino que también nuestras fuerzas mentales, emocionales y espirituales. Y probablemente algunos estarán ahí experimentando lo que se llama el agotamiento emocional, el cual es una situación de la pérdida de la vitalidad, y eso está trayendo como consecuencia reacciones negativas, pensamientos negativos, una actitud derrotista y desesperanzadora en medio de estas dificultades. Y pareciera de que no vas a poder levantarte y superar las amenazas de este tiempo. Pero es ahí donde necesitamos nosotros aprender a depender de las fuerzas del Señor. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya vino, especialmente el día en el cual tú, en arrepentimiento y confesión, entregaste tu vida a Jesucristo y le hiciste Señor y Salvador de tu alma. Al suplicar su perdón y al pedir la vida de Dios que viniera a través de Cristo para ti. Por eso Pablo decía de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero no solamente eso, sino también, como lo dice Efesios capítulo 2, de que una vez que, como dice Pablo ahí, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra redención, de la posesión adquirida. Somos la garantía, es la garantía de nuestra redención, de nuestro perdón y de nuestra salvación, el día en el cual nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Ese día fuimos sellados como garantía, propiedad de Dios, pero también fuimos investidos del poder del Espíritu Santo y ahora hemos sido facultados espiritualmente y podemos nosotros experimentar la llenura de su Espíritu. Y Jesús, allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice: y yo os haré que corran ríos de agua viva en su interior. Jesús estaba hablando de que si alguno tiene sed, venga a él y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba haciendo la representación de que si alguien tiene sed y bebe del Señor, y al beber del Señor, dice de que de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando del avivamiento espiritual, de experimentar la vida de Dios y del mover del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, y de que realmente nosotros podemos ser continuamente llenados, especialmente cuando nosotros cumplimos el segundo principio que dice que debemos alimentar nuestra fe y matar de hambre los temores, y alimentar nuestra fe a través de nuestras devociones privadas, como también a través de nuestras devociones públicas, como la adoración, el servicio, como el amor compasivo manifiesto a otros, el ejercitar nuestros dones espirituales. Esos son factores que contribuyen de tal manera de que el Espíritu Santo pueda ser manifiesto en nosotros y de paso podamos continuamente ser llenados, como lo dice Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero la acción de poder ser llenos y de poder recibir las fuerzas del Señor, ser revitalizados por el poder de lo alto, ser renovados con las fuerzas de Dios, es cuando realmente nosotros nos mantenemos conectados en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, porque como lo dice Juan 15:5, separados de Él nada podemos hacer. Es indispensable que nosotros continuamente podamos estar yendo a nuestra fuente de poder, la cual es Cristo,
y de que continuamente estemos siendo llenados, renovadas nuestras fuerzas espirituales a través del Espíritu de Cristo, y de que eso realmente nos dé la fortaleza, el aliento, la inspiración, la motivación, el gozo, la fe y la confianza necesaria para permanecer firmes delante del Señor a pesar de la batalla, de la tormenta, de la dificultad, del problema o de la necesidad extrema que probablemente tú y yo podamos estar enfrentando en medio de este tiempo. Pero ahí experimentaremos las fuerzas de Dios. Así es que tienes que aprender a depender de las fuerzas de Dios. Dice un pensamiento de que cuando el hombre obra, pero cuando el hombre ora, entonces Dios obra. Te animo para que realmente puedas echar mano de las fuerzas del Señor y de los recursos de Dios, como también de las armas que Dios te ha dado para poder enfrentar la batalla espiritual que estás enfrentando, para enfrentar la batalla de la fe, en la cual probablemente has caído en una crisis de fe, o probablemente para poder enfrentar el agotamiento espiritual en el cual te encuentras, o probablemente la vulnerabilización que has experimentado a raíz de la problemática de esta crisis y te sientes realmente caer, fracasar o sucumbir ante las dificultades propias de esta circunstancia. Pero es en medio de eso que tú debes levantarte en el nombre del Señor y que realmente puedas cumplir lo que el Señor dijo en Josué capítulo 1, versículo 9, donde el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, dijo el Señor. Esto implica de que debemos seguirnos esforzando. Esfuérzate en la fe, mi hermano. Esfuérzate realmente en las cosas que importan para tu vida, tu familia, tu trabajo, tu negocio. Tienes que esforzarte. No tienes realmente de que mantenerte paralizado, caído, desanimado, frustrado, deprimido. No haces nada con eso. Tienes que cobrar ánimos en el Señor y tienes que levantarte con fe y con confianza de que realmente el Señor está contigo y de que ahora es el tiempo de abandonar esa actitud derrotista o de abandonar esa autoconmiseración y esa sesión de quejas y de lamentos que te mantienen ahí sumergido en la depresión. Tienes que abandonar estas cosas y tienes que cobrar ánimo en el Señor. Tienes que esforzarte. Esfuérzate por ti, esfuérzate por los tuyos, esfuérzate por tu trabajo, esfuérzate por realmente lo que va a traer retribución y lo que va a permitir de que tú puedas propiciar el ambiente necesario para que Dios pueda intervenir de manera sobrenatural y milagrosa en medio de tus circunstancias. Si estás esperando tiempos perfectos, estás equivocado. Dios no necesita tiempos perfectos. Dios simplemente necesita el hecho de un corazón firme, creyente, temeroso y amante del Señor, y que le pueda permitir obrar en su vida y a través de su vida para poder manifestar su poder grande y glorioso. David no fue en su nombre a pelear la batalla, fue en el nombre del Señor que peleó la batalla. Y el Señor es grande, fuerte y temible, como dijo Nehemías, y Dios realmente es el que nos reviste de poder y es el que adiestra nuestras manos para la batalla y es el que ensancha nuestros pasos y es el que nos permite poder superar todos nuestros enemigos. Pero vamos a lograrlo cuando realmente tú y yo podamos poner a Dios al frente de nuestras batallas y aprendamos a creer, a confiar y aprendamos a depender de su poder, de su fuerza y realmente de su soberana voluntad para ti. Y vas a ver cómo esos gigantes caen uno a uno ante tus ojos, porque le has dado el lugar que a Dios le corresponde. Pon a Dios al frente de tus batallas y permítele que Él pelee tus batallas. Ánimo, mi hermano, ánimo, amigo que me estás escuchando. Yo creo que es el tiempo de que podamos hacer tres cosas que comúnmente nosotros hacemos como iglesia. La primera es confesar a Cristo. Es confesar a Cristo. ¿Y esto qué implica? Implica de que si realmente estos principios que he compartido para ti no funcionan para ti,
es porque probablemente necesitas ponerte en paz con Dios. Y para ponernos en paz con Dios necesitamos realmente reconocer que somos pecadores, de que no tenemos la fuerza, el poder ni la voluntad para poder cambiar nuestra realidad espiritual porque estamos muertos en delitos y pecados, de que nuestro pecado nos mantiene separados de Dios y de que no tenemos las fuerzas suficientes para poder superar ese gigante que está amenazándonos con hundirnos, con humillarnos y con despedazarnos. Pero hoy ha llegado el día para poder confesar a Jesús en arrepentimiento y en confesión, en dependencia absoluta, de decir, no tengo el poder, tú no tienes el poder, pero Dios tiene todo el poder para hacerlo, y de que hoy tú tomas la decisión de hacerlo tu Señor y tu Salvador personal. Vamos, haz esa confesión de fe. Si no sabes cómo hacerlo, repite conmigo esta oración. Y di conmigo esta oración: amado Dios, reconozco que no tengo el poder, no tengo la voluntad, no tengo las fuerzas para poder cambiar la realidad espiritual en la cual me enfrento hoy. No tengo el poder para cambiar mis circunstancias. No tengo las fuerzas para poder superar las dificultades propias que esta situación ha traído a mi vida y a la vida de mi familia y a todas las cosas, mi vida financiera, de trabajo, de negocios. No tengo las fuerzas para cambiarla, pero hoy reconozco que tú tienes todo el poder para hacerlo. Y yo te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mi trabajo, te entrego mis sueños, te entrego mi negocio, te entrego todo, lo entrego en tus manos. Y te pido, Señor, de que no solamente perdones mi pecado, sino que restaures mi vida y que restaures completamente mis circunstancias en medio de este tiempo, porque hoy tomo la decisión de entregarte mi vida y hacerte mi Señor y mi Salvador personal. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Si tú lo hiciste, quiero saberlo. Házmelo conocer. Por favor, ahí en el inbox de la página de la iglesia, Quinta Iglesia Bautista Sinaí, puedes escribir y decir: Pastor Marlon Saldívar, yo tomé la decisión hoy de entregar mi vida a Cristo. Nos alegraremos, te felicitaremos y de hecho que te contactaremos para querer saber de ti y ayudarte en tu caminar espiritual. Si tú eres alguien que ya había tomado esa decisión de entregar su vida a Cristo, yo creo que es el momento de poder tomar una decisión de reconsagración, de rededicación al Señor, de renovar tus votos con Cristo y realmente de afirmar tu vida en el Señor y de caminar con Él, porque realmente en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Vamos, haz ese tiempo, porque esto es lo que hacemos como iglesia, es confesar a Cristo, y hoy es el día para confesarlo. Y si tú lo haces, te felicito y te deseo bendición de parte del Señor Jesucristo. La segunda cosa que hacemos como iglesia es que nosotros demostramos nuestra gratitud al Señor. Una de las formas de cómo nosotros mostramos nuestra gratitud al Señor es a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas como iglesia. De todo el favor y de todo el bien recibido, nosotros le damos un porcentaje al Señor. Ese porcentaje mínimo puede ser el 10%, por eso se llama el diezmo. Pero también damos nuestras ofrendas regulares al Señor como una expresión de gratitud, como una expresión de amor y de adoración al Señor, de decir: Señor, estamos agradecidos con todo el bien, el favor y provisión que tú traes para mí, y yo, en un acto de amor, de obediencia y de adoración, yo, Señor, entrego mis ofrendas a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, ¿verdad? Para poder respaldar, apoyar y colaborar con el ministerio de la iglesia en este tiempo. Así es que si tú eres miembro de la Quinta Iglesia Bautista Sinaí, te animamos a agradecer al Señor también con tus ofrendas. Si tú eres un amigo que se ha conectado pero perteneces a otra iglesia, yo te voy a pedir que por favor tú entregues tus diezmos y tus ofrendas a tu iglesia donde tú te congregas. Pero si el Señor pone un deseo en tu corazón de poder dar una ofrenda a esta iglesia, déjame decirte de que si el Señor puso en tu corazón ese deseo, esa ofrenda será recibida, porque nosotros de esa manera podemos desarrollar los proyectos sociales que tenemos en nuestra iglesia. Nosotros tenemos varios proyectos sociales como iglesia. Nosotros tenemos un proyecto
donde tenemos más de 200 niños y apoyamos a 140 familias semanalmente, ¿verdad? Las apoyamos de manera integral, educación formal, educación espiritual, ¿verdad? Alimentación, atención médica, medicinas, emergencias. Realmente nosotros lo hacemos a través de la iglesia local. Y si Dios pone el deseo de poder apoyar algún proyecto social de la iglesia, puedes hacerlo. Hoy en este tiempo tenemos un verdadero desafío como iglesia y tenemos un proyecto que llamamos el Proyecto José, y nuestra meta es poder compartir con personas en necesidad unas 1,200, 1,300 a 1,500, de acuerdo a cómo el Señor lo multiplique, bolsas de alimentos para apoyar a familias en necesidad. Si tú quieres ser parte de ese proyecto como voluntario o quieres ser parte de ese proyecto como un donante para poder multiplicar esta bendición, será bienvenida y nosotros podremos proveerte un número de cuenta en el inbox o en mi WhatsApp para que tú puedas ofrendar en línea si Dios pone este deseo para ti. Así es que son las cosas que nosotros hacemos como iglesia. Y la tercera cosa es que nos unimos a la vida de la iglesia a través de las diversas plataformas en las cuales estamos teniendo este servicio de la iglesia en este tiempo, especialmente durante la cuarentena. Esta semana realmente que Dios nos ha permitido el hecho de poder tener un hermoso tiempo de oración el día miércoles, dirigido por las damas, el viernes esta sesión de matrimonios, ¿verdad? Para poder guiar y aconsejar a los matrimonios de la iglesia y a los matrimonios amigos. Los jóvenes están reuniéndose los sábados en la tarde, alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Y en la escuela dominical normalmente tenemos 3 clases de escuela dominical. Tenemos clase de jóvenes, clase de damas y clase de caballeros, como las que tuvimos esta mañana, y que realmente son una hermosa bendición para poder estudiar la palabra del Señor. Y a través de este Facebook Live, que nos permite poder dirigirnos a la iglesia con esta predicación, la cual hemos llamado, ¿verdad?, Venciendo a los Gigantes, 5 principios de fe para derrotar gigantes, y que son principios que nos ayudan realmente a poder no solamente enfrentar la problemática, sino a superarla con la ayuda de Dios. Así es que mantente conectado en las diversas plataformas y en los diversos medios a la iglesia de Cristo. La iglesia no se detiene. A pesar de que están cerradas las puertas del templo, pero las puertas de la iglesia están abiertas, porque la iglesia somos tú y somos yo, tú y yo, y donde 2 o 3 se reúnen en un común acuerdo, ahí está el Señor, y todo lo que pidamos al Señor lo recibiremos, dice su palabra. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas de la iglesia, los bendigo en el nombre de Jesús. A los amigos que siempre están con nosotros conectados a este Facebook Live los domingos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Si tienen un motivo de oración, déjenlo plasmado ahí, que gustosamente nosotros estaremos orando en nuestros altares de oración, en nuestras cadenas de oración, y especialmente los días miércoles de oración que tenemos como servicio especial para la iglesia. Así es que soy el pastor Marlon Saldívar, por si alguno no me conoce, ¿verdad? Quiero decirles de que les amo en el Señor, y de parte mía un abrazo fraterno y el deseo de que realmente se mantengan firmes, porque de la mano del Señor somos más que vencedores. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima.